Amados hermanos, pasemos a la palabra que tenemos el día de hoy y que podamos nosotros estar pues confiados, ¿verdad? Que el Señor estará dando esa provisión de lo alto a cada uno de sus hijos. Y bueno, pues amados, el día de hoy estamos a pocos días de terminar un año más. Este 2020 se termina. Nadie se hubiera imaginado todas las condiciones difíciles que se vendrían a presentarse en este mundo. Un año de pandemia que ha traído enfermedad, que ha traído muerte, que ha traído crisis financieras, económicas, faltas de trabajo, que ha traído división en matrimonios, porque no estaban acostumbrados a convivir tanto tiempo. Ha traído también mucho dolor a millones de familias en el mundo. Y escucho mucho decir a la gente que ya pues ya de alguna manera pues ya se termine, ya urge que se termine este año. Entonces que pues para algunos no quieren ya saber nada del 2020 porque han pasado por estas situaciones difíciles, complicadas. Para unos es el peor año de todo, de muchos años. Y pues ya unos dicen ya que se vaya este 2021, ya urge, ¿verdad? Para que seguramente el año 2021 será un año mucho mejor, ya no puede haber otro año peor que estos, como si el año, amados, tuviera el don y el poder de ser así cada año, de ser el bueno o el malo. Y bueno, eso es un deseo que normalmente nosotros pues llegamos a tener en los últimos, ¿verdad? Siempre momentos del año la gente tiene deseos, que te vaya bien, que tengas salud, que tengas un buen trabajo, después en el amor, ¿verdad? En todo. Pero pues son deseos, amados, y no está mal, ¿verdad? Que tengamos esos deseos para la gente que amamos, para tu familia, y que lo puedas externar. Pero una cosa es el deseo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que dice el Señor. Muchos apóstoles, amados, de la doctrina de la prosperidad, hasta han bajado sus videos. Muchos han bajado, otros ni pena les da, ¿verdad? Pero muchos han bajado sus videos donde proclamaban hace un año en estos días, horas antes o días antes de que empezara este año 2020. Ellos predicaban: este 2020 será de conquista, de prosperidad material, de multiplicación de las congregaciones. Dios te ha dado para conquistar estas naciones y vendrán victorias, y un montón, ¿verdad? De profecías de hombre, solamente de carne, porque pues de lo que estamos viviendo se cayó, ¿verdad? Se estrelló esas profecías, entre comillas, que dio, ¿verdad? Su cuerpo, su carne, que más bien eran deseos, pero que después dicen: y dice el Señor, y se atreven a usar el nombre del Señor, y que proclamaron que vendría, ¿verdad? Un año como nunca, el 2020 inclusive, ¿verdad? Como se le conoció, y que sería realmente de un año súper para la iglesia y para cada uno de ellos. Y bueno, pues se estrelló todo eso contra la voluntad del Eterno. Qué fuerte, ¿verdad? Y muchos habíamos pues hecho a lo mejor grandes planes, muchos proyectos para este año 2020, algunos profesionales, otros de viajes, otro de negocios, otro de conseguir un mejor trabajo, unos de boda, y se llena esto normalmente estas fechas de muchos planes,
de muchos proyectos, inclusive hasta causa después por ahí risa, ¿no? A ver, sorpréndeme 2020, pues creo que se sorprendió mucha gente de este 2020 y muchos de esta pues de alguna forma de estos planes se vinieron abajo, fue con esta terrible pandemia, pues no pudieron hacerse, no pudieron algunos ni arrancar y bueno, pues empezaron a algunos planes, inclusive tuvieron que, de los que pudieron empezar, pues ya no pudieron seguir. Entonces, amados, varios de los que decretaban en sus iglesias y por todas sus redes sociales días antes de recibir este 2020, decretaban con autoridad triunfalismos, conquistas, han quedado exhibidos porque profetizaban como hombres todas estas cosas, pero nunca les llegó la revelación que sería más bien un año profético, hermanos, en sentido de la preparación, que el Señor viene, que el Señor está a la puerta, amado, que nunca, ¿verdad? Pues digo, pastores, sí, de sana doctrina, que tratamos, que buscamos compartir la palabra conforme a su voluntad. Hemos estado ahí buscando enseñándoles a la iglesia que son tiempos de buscar al Señor con temor y temblor. Es tiempos de postrarnos y clamar como lo hacía Daniel, como Nehemías, como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como esos hombres de fe. Nosotros ahora es tiempo de buscar este año al Señor. Era ese tiempo, pero de alguna forma muchos aún, ¿verdad?, no creían, y conforme esto fue avanzando y fue haciéndose esto más complicado, aún, Señor, en lugar de tomar, ¿verdad?, esa palabra en fe, en fortalecernos, nosotros como hijos de Dios, muchos han caído en el temor, en el engaño del enemigo, de vivir tan atemorizados, de morir. No están preparados aún, amados hermanos. Muchos no estamos preparados para morir porque aún tienen temor, porque aún de alguna forma, yo sé, ¿verdad?, que no es fácil hablar de la muerte, de morir, pero muchos están encerrados en un temor que ni siquiera, ¿verdad?, les deja buscar el rostro del Señor. Otros, ¿verdad?, están que no conocen al Señor, están tan necesitados, tan faltas de paz. Imagínate uno que conoce al Señor, que de alguna forma viene esto y pues han sido sorprendidos. Algunos han quedado de alguna forma, pues inclusive apartados de la palabra, se han desanimado porque creen, ¿verdad?, más el miedo, ¿verdad?, de lo que el temor que aprovecha el enemigo de lo que está ocurriendo, que realmente tomarse, ¿no?, de la fe. Y bueno, pues es fácil, ¿verdad?, tambalear en la fe con una noticia, con un síntoma, con algo, ¿verdad? Entonces empezamos a divagar, pero es momento en que nosotros podamos sacudirnos de toda mentira, todo dardo del enemigo, para que podamos nosotros ser esos hombres en fe, parados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues si estuviéramos preparados para hoy, no tendríamos miedo, ya sería: Señor, es tu voluntad, ¿verdad? Y así de alguna forma, como decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice Filipenses. Pues así nosotros deberíamos de estar, pero pues de alguna manera a veces flaqueamos, y es por eso que nosotros tratamos de estar pues conforme, ¿verdad?, a las escrituras, enseñando a los hermanos en Cristo, levantándoles en ánimo, y que debemos prepararnos todos.
Debemos prepararnos todos porque de alguna forma en este 2020 ha sido un año de aprendizaje. Un año de aprendizaje para los que estamos en la fe, los que conocemos a Cristo. Un año que nos demostró que somos tan vulnerables que nos creíamos, ¿verdad? Que pues podríamos tener muchos años más por delante, ¿verdad? Todos tus planes ya casi por cumplir sin que nada pudiera derribarlos, pero hemos visto, ¿verdad? Que aún un simple virus, ¿verdad? Como ha sido una pandemia, pues ahí es donde derribó todo lo que se creía fuerte, todo lo que se creía poderoso, ¿verdad? Entonces, reinos, naciones, personas con inclusive de alguna manera un poderío político, económico, han sido, ¿verdad? De alguna manera vulnerados por todo esto que ha pasado en este año, teniendo miles de planes, pero creo que este año debemos de aprender y debemos de reconocer que una cosa es lo que tenemos planeado, pero otra es lo que decida Dios, amado. Que no podemos profetizar cosas, ¿verdad? Ni deseos del propio hombre o de la carne, porque eso mismo servirá como a veces piedra de tropiezo para otros hermanos en la fe. ¿Qué pasó con todas esas personas que escucharon esos mensajes hace un año, que los llevaron a dimensionar, que triunfarían, que sería de triunfos, conquistas, de victorias, de prosperidad financiera, y pues ellos de alguna forma pues le haces daño? Pero la gente, porque no lee, no escudriña las escrituras, es engañada aún mismo por personas, ¿verdad? Que usan la palabra de Dios inclusive, pero mucha gente quedó en esa expectativa totalmente contraria a la voluntad del Creador, mi Señor. Entonces de nada sirve, amados, en la vida de una persona tener proyectos, tener una visión, si nuestra mirada está puesta únicamente en cosas materiales o pasajeras. No estoy diciendo, ¿verdad?, que sea malo, sea pecado planear, que tú tengas planes, proyectos, no, amado, pero que sea conforme al Señor, conforme a su voluntad, que tú estés agarrado de Él. Y en este nuevo año, amado, está a punto de que este año que está a punto de comenzar, debemos buscar seriamente el rostro de Dios, la comunión con el Señor. Ya basta, ¿verdad?, de estar fluctuando, de estar tibio, amados. Está a punto, ¿verdad?, de cumplirse, ¿verdad?, esa palabra que está escrita en Apocalipsis, todas sus revelaciones. Vamos hacia allá, amados, pero es momento que nos pongamos nosotros nuevamente, ¿verdad?, bajo el fuego del Señor, amados. Muchos esperan el 31, las 12 campanadas con urgencia ya quieren que empiece este 2021, porque seguramente será ya un año diferente y mucho mejor que lo que fue este año. Y no quiero ser aguafiestas, amado, o pesimista, pero sino más bien hablar con el temor de Dios y sus planes que ya están revelados en la palabra. Pero dice su palabra que es totalmente, ¿verdad?, que esto se va a poner cada vez más tremendo. O sea, si tú crees que este 2021, ¿verdad?, ahora sí será ese año de conquista, de prosperidad, dice la palabra totalmente lo contrario, amados. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 24 y vamos a leer del versículo del 3 al 13, por favor. Y yo te lo voy a leer si quieres anotarlo. Y Mateo 24 del 3 al 13. Por favor, el que tenga oídos, ¿verdad?, escuche
Y el que tenga ojos vea claramente la palabra del Señor, que el Espíritu Santo esté tocándote, que esté llenándote de su sabiduría, que no sea el hombre el que te esté predicando, sino que sea la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, a cada uno dándole esta revelación. Si tú, ¿verdad?, lo has leído y dices, sí, pero créeme que son tiempos donde el Señor está ya cerca, está en la puerta para que Él venga. Entonces dice Mateo 24, a partir del versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie te engañe, amado. Que nadie, o sea, ni yo, o sea, ningún persona que se pare en cualquier púlpito, que nadie te engañe, sino, pero tienes tú que leer, que buscar de la palabra del Espíritu Santo. Entonces todos debemos de tener ese discernimiento de las Escrituras. Y es tan fácil, ¿verdad? Que yo podría nombrar ahorita muchos, pero no es el objetivo, ¿verdad? De enjuiciar o de decir esos que dijeron, viene este 2020 con todo y viene y vas a ser campeón y vas a tener, ¿verdad?, prosperidad, etcétera. Y ahorita, ¿dónde están? Ahorita muchos inclusive bajaron esos videos porque quedaron avergonzados. Entonces dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. En el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no se turbe tu corazón, dice, no os turbéis. Y eso es lo que ahorita el Señor te quiere decir, aunque veas todo esto, aunque veas, ¿verdad?, que parte ya de cercana de tu familia fue contagiada, está muriendo mucha gente, no te turbes. El Señor te está hablando el día de hoy, dice, aunque oigas rumores, aunque oigas guerras, miren, no se turben. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo especial contigo, un cuidado especial para los que temen su nombre. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, amados hermanos, que esto ocurra. Pero aún no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y subraya el que sigue, mira, y dice, ¿y habrá qué? Pestes. Y habrá pestes. Y ahorita no estamos saliendo de un, amado, y ya dicen que hay otra, ¿verdad? Otra cepa, ¿verdad? Del coronavirus, y ahorita pues que ya llegó a América y ya está, y ya llegó a Canadá, y bueno, que la nueva cepa no sabemos, ¿verdad? Y ahora viene que es más contagiosa. No te turbes, no te turbes. Dice, y habrá pestes y continuarán. Y habrá una vacuna y después habrá otra, ¿verdad? Y hambres. Faltas de trabajo se están cerrando, fuentes de trabajo, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Que la verdad nos hemos sostenido por la mano de Dios. El Señor ahí es donde Él provee todo y ves su mano, ves su poder, ves su obra cuando Él sostiene aún aunque haya hambres. Él va a proveer todo de pan, de alimento en tu casa. Si ahorita tú no tienes trabajo, si no nos están a lo mejor pagando, ¿verdad? No te turbes, no te turbes. Entonces dice, y vendrán terremotos. O sea, todavía vendrán, dice, en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces estamos viviendo Mateo 24, amados. O sea, entonces estamos en esto. Entonces, dice, les entregarán a tribulación. Dice, entonces, y les matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre.
Ahorita precisamente si alguien ve cómo está dando ese mensaje, mejor que de verdad que va a estar mejor, que todo esto se vaya y va a ser un mundo libre y mucho mejor que lo que hoy vivimos. Mucha gente, ¿verdad? Que no, sus oídos, ¿verdad? Esto es un mensaje que de alguna manera no pueden ellos escuchar. Y muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aún, amados, no he visto todavía, pero estoy casi seguro que esos mismos que estuvieron engañando, los que no fueron, se arrepintieron, ¿verdad? Dijeron, oye, creo que no era el mensaje del Señor, creo que debo de buscar realmente el rostro del Señor, no profetizar palabras de hombre. Y si no se arrepintieron, ahorita en estos días, seguramente el año 2021 ya será un año de libertad, un año de triunfo. Ahora sí, el Señor, ¿verdad? Viene y quitará toda peste y ya habrá sanación, ¿verdad? De las finanzas y bueno, no dudo que se levantarán aún en medio de que, en lugar de que hayan aprendido, se hayan arrepentido, ¿verdad? Y busquen realmente el rostro de Dios y haciendo la voluntad de Dios y enseñando a la iglesia lo que realmente debemos de estar predicando. No dudo que se levantarán estos apóstoles, ¿verdad? De la fe y engañando a muchos. Dice, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados, aquí vemos, ¿verdad? Mateo 24 es, para nosotros, es como un mapa en donde estamos ubicados, amado. Y tenemos que tener ese discernimiento, por favor. Oye, Isma, pero ya el mundo tiene la esperanza de una vacuna. Y ahí viene la vacuna. Sí, la gente tiene la esperanza de una vacuna, pero menos del Señor. O sea, tienen más una esperanza en la vacuna, pero no la tienen en el Señor. Y esto tiene que acontecer, como dice aquí. Que ya está la puerta para venir por su iglesia. Y unos no saben, pero el plan de la vacuna trae algo. Y no quiero ahorita meterme, ay, nos vacunamos, no nos vacunamos, ¿verdad? O sea, si tú escudriñas la palabra, sabrás que en la vacuna no viene el chip. ¿Sí? Pero están preparándonos. Es una preparación para que un adoctrinamiento en el cual quieren meter al mundo. De primero la vacuna, ¿verdad? No es obligatoria, vamos a ver cuántos, y de alguna forma esto es el plan, es parte del plan. Entonces, amados, que ya está ya está la puerta del Señor. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que estés muerto de miedo entonces? No. Él dice, no turbéis, no se turben. Él quiere que tengamos la fe, que estemos ahora más que nunca buscando su palabra, permaneciendo agarrados en la mano de Dios y que no estemos mudos en una casa encerrados, sin hablar, sin hablarle a alguien la palabra, sin darle una palabra, sin ser esa luz. Y aunque estés padeciendo también en un familiar, en ti mismo, esta peste, esta enfermedad, la gente verá en ti una luz. ¿Cuál es? En este caso, tu fe. Hay tanta gente, ¿verdad?, que está muriendo sin esa palabra de salvación, sin conocer a Cristo. Te comparto un testimonio, ¿verdad? Hace unos días estaba conviviendo con mi familia y buscaban a mi cuñada para una persona que no conocía a Cristo, que no tenía paz, y la buscaron para que le pudiera orar. Y después decían que la persona ya estaba en agonía. Una persona que tenía muchas enfermedades y aparentemente, aparte, pues se contagió.
y la buscaban. Y ahora ella decía, pues, pero ¿por qué a mí me buscan? ¿Verdad? Pues porque el Señor te quiere usar y así nos quiere usar a ti, a mí, a todos. Es momento que ellos, que los que no conocen al Señor, busquen y le decían, oye, pero es que cuando tú oras, fíjate que Él tuvo paz y bueno, pues Él tiene alivio y tenían fe inclusive y después ya invitaban a los hermanos y yo le digo, gloria a Dios, a mi cuñada, porque te está usando el Señor, gloria a Dios. Y en la noche de hace antier, también estábamos aquí, le hablaron y oye, fíjate que ya lo vemos en agonía, pero no se quiere ir, hay algo que no, que no se va, está intranquilo, no tiene paz. Y bueno, pues oramos, ¿verdad? Y estuvimos orando y al otro día partió con el Señor. Y yo sé que partió con el Señor porque ahí estuvimos hablándole y su nombre era Víctor y decimos Víctor, ¿verdad? Recibe al Señor en tu corazón y lo recibió y bueno, pero ve cómo en estos momentos debemos de ser esas personas. Eso es lo que quiere el Señor, no que te turbes, que enmudezcas, que te apartes de la iglesia, que ya no leas, que estés más atemorizado, que nos estemos pues más lamentándonos con todos los problemas, las aflicciones. Él quiere que tengamos fe, que estemos ahora más que nunca en su palabra, permaneciendo agarrados de la mano de Dios. Es un año de buscar al Señor, ya de buscar al Señor. Ya no podemos estar ahí, ¿verdad? De alguna forma, viviendo una vida a la ligera de pecado, ¿verdad? De separarnos del Señor. Los hijos de Dios deberíamos discernir y escudriñar bien lo que viene. No nos debe de sorprender ni espantar. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque aquí están aquí están feas y se van a poner peor, amado. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es una palabra que tenemos que estar viviendo en este 2021, amado. ¿Verdad? Los que habéis resucitado con Cristo. Si tú recibiste a Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Es decir, ¿verdad? Que busquemos la voluntad de Dios, sus planes de Dios, sus propósitos de Dios en nuestra vida, en este 2021, poner la mirada en Jesús, en las cosas de Él. Eso nos permitirá, amados, tener gozo y paz en estos tiempos que vendrán, en estas pruebas que enfrentamos y enfrentaremos, ¿verdad? Y fíjate que el Señor nos lleva por procesos que son inevitables. Él necesita dice que todo esto acontezca. Entonces son procesos que va llevando el Señor. Claro, como nosotros vivimos aquí en la tierra, pues también vamos a estar aquí. Ni modo que nos lleve a Júpiter o a Marte, pues para que nada más los que no creen. Entonces estamos aquí, pero Él tiene que, ¿verdad? Manifestar su gloria, ¿verdad? Para que mucha gente que crea, ¿verdad? Que Él es el Señor, y va a haber gente que no crea aún así y lo va a rechazar. Esas son las últimas oportunidades para esta tierra. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, te fortalezca y establezca, dice la palabra de Dios. Entonces, amados, respondamos a cada uno de esta pregunta. ¿Qué quiere, verdad? Voluntariamente padecer un poco de tiempo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere padecer un tiempo? Pues nadie. Nadie quisiéramos padecer un poco de tiempo, ¿verdad?
Pero dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, les afirme, les va a fortalecer y te va a establecer, amado. Amén. Entonces nadie quiere, ¿verdad? Pues dicen, no, pues nadie, pero es un proceso por el cual vamos a pasar. Por eso tenemos que nosotros ser entendidos de su palabra, porque nos quiere capacitar. Ver, ustedes dicen, ustedes les estoy dando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a venir para que no les agarre desprevenido? Para que no te sueltes, para que no digas que porque no me quiere Dios, es un castigo. No, pero es necesario que todo el proceso de Dios va a producir en ti, ¿verdad? Para que tiene que ser producido, ¿qué? La perfección, el que seas afirmado, el que seas fortalecido y seas establecido. Porque Él ya viene, amado. Solamente poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba podemos comprender muchas veces que de alguna manera Dios, aún en medio de ese proceso, Dios te sacará, Dios te afirmará, ¿verdad? Entonces, amados, te va a fortalecer. Eso es la promesa que nos da. Te voy a fortalecer en medio de ese problema. En medio de este 2021 nos va a fortalecer, aunque no se vea bien este año que viene, aunque no pinte, ¿verdad? Bien, que muchos ponen la esperanza en una vacuna y por eso, no, ya vamos a regresar y va a estar todo mucho mejor, ya, fuche el 2020. No, amados, demos gracias a Dios por lo que nos dio el 2020. ¿Tú crees que estoy, verdad? A lo mejor yo loco, pero yo doy gracias a Dios. Sí, perdí a mi hermano de sangre, pero doy gracias a Dios porque su voluntad es más grande y perfecta y preciosa, y doy gracias a Dios que mi hermano está delante de él. Ahora tú puedes decir lo mismo. Tú ya le predicaste a tu hermano, a tu mamá, a tus abuelos. Tenemos mucho que hacer, amados. Demos gracias a Dios por lo que nos ha dado y aún por lo que no te da. Entonces, amados, si nosotros buscamos primero lo de Dios, Él nos va a dar precisamente eso. La esperanza, el fortalecimiento en nuestras pruebas. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene, ¿verdad? La palabra de Dios, amados, nos muestra que Dios obra en procesos muchas veces incomprensibles, yo lo sé, o sea, es Dios, ¿por qué? Pero eso sí no podemos debatir que es un proceso perfecto para bendición de tu vida y de mi vida. Romanos 8:28, para que lo anotes, amado, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, para llegar a esa tierra prometida, amados, el pueblo de Dios tenía que pasar por el desierto. Para conquistar esa tierra prometida, tenían que pelear primero. Para la gloria, para la gloriosa resurrección, había que pasar primero por la cruz. Y el Señor ya lo hizo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que padecer un poco de tiempo antes que lleguemos delante de nuestro Señor. Amén. Entonces, amados, el Señor, hoy te quiero compartir una palabra que el Señor me dio. Dice, Señor, ¿y cómo nos fortalecemos en este 2021? Y encontré en Salmo 119, amados, unas cosas que son impresionantes, preciosas. Tú sabías, no sé, para mí el 119 representa, es el libro, perdón, el capítulo del 119, el que más habla casi completo, todo el libro, perdón, todo el capítulo del 119
habla de la palabra de Dios y cómo afecta tu vida como creyente. El Salmo 119, si no lo has leído, léelo, que es el único que veo que desde que empieza hasta que termina, habla siempre de la palabra de Dios, de las Escrituras. No solo es alguno de los más largos de la Biblia, sino que tiene un tema principal, que es la palabra de Dios. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, eso sí. Pero toda habla de su palabra. 176 versículos de manera continua hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me refiero a sinónimos como ley. Ahorita no lo vamos a leer, no se preocupen. Ay, nos vamos a leer todo el Salmo 119. No, ¿verdad? No lo vamos a leer algunos versículos, pero vamos a poner algunos ejemplos en el Salmo. Vamos al Salmo 119 en tu palabra, ábrela para que podamos ver algunos ejemplos de cómo esa palabra el Señor la estableció para hablar de su ley, de su palabra, de sus dichos, de sus escritos, de sus mandamientos. Así lo vamos a encontrar. Entonces, 119 dice, fíjate en versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Habla de la ley. Vamos al 5, por ejemplo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, la palabra o su ley. Por ejemplo, vamos el 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Juicio viene como también la parte de su palabra, de su ley. El 16. Me regocijé en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Fíjate cómo todos los versículos hablan de la ley de Dios, de la palabra de Dios. 22. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Wow, no toda, vean, o sea, el 38, confirma tu palabra a tu siervo, y nuevamente vuelve a hablar de la palabra de Dios. El 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Precioso, ¿no? Todo lo que vaya a salir. El 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro o plata. Entonces, cualquier versículo que tú quieras ir, que agarres, observa cómo habla acerca de la palabra de Dios. Amén. Entonces, habla acerca de esta palabra, capítulo 119, y aquí nos dan cualidades de cómo afecta nuestra vida diaria. Y también, además de tener esta característica, este capítulo 119 de Salmos, también te comparto que es la oración más extensa. Es una oración, es un salmo, ¿verdad? Que de esos 176 versículos, 173 son de oración. Entonces, si tú no sabes cómo orar, deberías de leer, ¿verdad?, este Salmo 119 y te va a enseñar cómo orar. Entonces, esta es una oración de un joven. ¿Y cómo sabemos que es joven? Si leemos el versículo 9, dice la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y que este joven enfrentaba persecución, estaba en peligro, estaba pasando esas pruebas. Había peligro en su vida, había persecución. En el versículo 109 podemos ver cómo en esa parte de oración extensa, dice, mi vida está en continuo en peligro, dice el 109, mas no me he olvidado de tu ley. 110, me pusieron lazos los impíos, pero yo me desvié de tus mandamientos. Pero yo no me desvié, de tus mandamientos. Entonces, amado, él luchaba también, o sea, tenía pruebas, estaba en peligro su vida, y también él luchaba contra el pecado, como también lo hacemos tú y yo. Tal vez la avaricia, la vanidad, no sé, ¿verdad? Pero en el versículo 11 dice la palabra de Dios,
Fíjate que está muy extenso, pero dice 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? El versículo 36 dice la palabra de Dios. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, a lo mejor estaba luchando con la avaricia, entonces dice, inclina mi corazón a tu palabra, a tus testimonios, ¿verdad? Para que no caiga en la avaricia. Y en el 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Entonces era una persona como tú y yo, que también tiene luchas, que también de alguna, no solamente ¿verdad? Externas del peligro que estaba pasando, sino también internas. Tenía problemas internos y externos, una batalla de dos frentes, ¿verdad? Con deseos pecaminosos y otras con pecados de otros hacia él. Pero esta persona fue usada, ¿verdad? Para que tú y yo pudiéramos entender su palabra y cómo el Señor nos fortalece en medio del sufrimiento. Y si este 2021 va a ser un año, ¿verdad? Si pasamos un año de sufrimiento y no estuvimos con la capacidad de ser nosotros fortalecidos y sufrimos más de la cuenta, pues el Señor nos quiere capacitar, ¿verdad? Y nos dice, viene, ¿verdad? Todo esto es necesario que acontezca, y si el 2021 va a venir también de pruebas y va a venir sufrimientos, pues debemos nosotros de tomar, ¿verdad? Todas las herramientas que nos da el Señor para que haya gozo, para que haya paz en medio de esos tiempos. En el versículo 25, vamos al versículo 25, por favor, de Salmo 119, y el Señor nos quiere, lo primero que Él quiere que aprendas es, Él te va a fortalecer en medio del sufrimiento, en tu sufrimiento. Te da ánimo en tu sufrimiento. El versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y muchos están así. Están abatidas su alma hasta el polvo, es decir, que está hasta el suelo. Tu ánimo está hasta el suelo, eso es lo que significa esto. Abatida hasta el polvo está mi alma. Está decaídas tus emociones, tus deseos, tus pensamientos, si están totalmente derribados, si están hasta el suelo, ¿verdad? Y así mismo no lo podemos levantar. Y por eso aquí pide, ¿verdad? El joven dice, vivifícame según tu palabra, ¿verdad? Dice, según tu palabra. Le pide a Dios que le fortalezca, que le dé consuelo conforme a su palabra. ¿A quién debes acudir cuando estás al fondo del sufrimiento, del dolor, del desánimo? Pues aquí está tu respuesta. A Dios mediante ¿qué? Su palabra. Es una actitud, amados, de oración dependiente a su palabra. El Señor nos ha dado su palabra en parte para confortarnos en el sufrimiento. Es un regalo que nos debe, ¿verdad?, hacer valorarla. Su palabra es el que te va a vivificar. Entonces, amados, si tú estás, tu alma está hasta el suelo, tú estás desanimado, dile al Señor, vivifícame según tu palabra, mi Señor. Amén. Vayamos a Romanos, ahorita regresamos a Salmo 119, pero Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, esto que estamos leyendo, para tu enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchos esperan, y no está mal, pero muchos esperan ser consolados por el pastor o por otro hermano. Y es palabra que te dan, y gloria a Dios, porque para eso nos pusieron, para hacer luz, para animar a otros. Pero si realmente tú quieres, ¿verdad?, tener consolación de primera mano, de Dios, aquí está claro. Dice,
Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que tú te enseñes, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, en las Escrituras, amados, hay consolación, hay paciencia. Y eso te va a producir, dice, tengamos esperanza. Entonces, amado, las Escrituras, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, se escribieron para enseñarnos que podemos tener capacidad de resistir a la dificultad y que vamos a recibir consolación, que podamos tener confianza de ser fortalecidos por Dios mismo. Necesitamos ánimo ante la dificultad, necesitamos pedirle a Dios consolación y fortaleza en tu ánimo, en su palabra, en sus dichos, en sus mandamientos. Claro que Dios puede usar a los hermanos, pero todo es en base a la palabra, amado. Él es el medio que usa Dios para que pues, nosotros podamos ser fortalecidos en medio de la prueba, amado. Hay poder, hay consolación en su palabra, mi amado. Y es paradójico porque cuando nos sentimos más desanimados en la prueba y te caes en un desánimo y te alejas, en lugar de acudir a su brazo, a que decirle a Dios, vivifícame, según tu palabra, te alejas, ¿verdad?, de la enseñanza, de la prédica, de la palabra de Dios, de leer, o sea, totalmente la receta contraria. Pablo les mandó a los corintios que siempre le den preferencia a la palabra de Dios. En 1 Corintios 14, del 1 al 3 dice, seguid el amor y procuren los dones espirituales. O sea, está bien, pero sobre todo que profetices. Y profetices no es como Walter Mercado, como este 2021 será de campeonitis, será tu año, será de conquista, será de prosperidad, ¿verdad? No, que profetices la palabra, o sea, que tú anuncies lo que está en la palabra. Eso de Mateo 22 es una profetización de lo que ya está escrito, de conforme a su palabra. Porque el que dice, habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios, amados, te va a edificar, te va a exhortar en obediencia. Tenemos que vivir en santidad y te va a dar consolación, te va a consolar. Escucha, amados, si estás tu alma está como en el polvo, como en este versículo, escucha un buen sermón, lee un libro que te ayude a entender la palabra, a aplicar correctamente la palabra a tu vida, porque es el medio principal, ¿verdad?, que Dios para levantar tu ánimo. Corre a la palabra de Dios para encontrar ese consuelo, amado. Otro de lo que quiere el Señor para este 2021 es santificar, ¿verdad? Santificarte. Y tus oraciones, ¿verdad?, serán respondidas en medio de tu sufrimiento. Dice la palabra de Dios. Vamos a regresar al Salmo 119. Y en el versículo 26, fíjate cómo dice. 26 dice, te he manifestado mis caminos. Dice, te he manifestado mis caminos. Y me has respondido, enséñame tus estatutos. El salmista aquí, amados, le contó su vida a detalle al Señor, derramó su corazón a Dios, le contó en oración cómo se sentía, todos sus caminos. Dice, te he manifestado mis caminos, todas mis decisiones, todo lo que yo tenía, mis planes, todo lo que siente mi corazón, lo que estoy viviendo, ¿verdad? Dice, te lo he manifestado.
Y dice el Señor, y tú me has respondido. Eso le animó a pedirle a Dios. Entonces es una oración, amados, en la cual está anclada la palabra. Es un ambiente, ¿verdad?, que anhela en seguir su palabra. Dice, aún con esto, dice, te he manifestado todo en mi vida. Todo lo que hice mal, todo lo que hice bien. Eso es lo que tenemos que hacer en este 2020, amados. ¿Sabes qué, Señor? Tuve más mis ojos, Señor, en el problema, en el coronavirus, en que perdí familia, y a lo mejor mis ojos, Señor, no estuvieron en ti. O no sé, todos tus caminos que hayas tomado en este 2020, dice, manifiéstale tus caminos y Él te responderá, dice. Y me has respondido. Y aún así con eso dice, ok, y como ya me respondiste, dice, enséñame tus estatutos. O sea, enséñame más de tu palabra. Es otra manera de decir esto, amados, como lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, y con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es eso. Derrama tu corazón a Dios, amado. No pienses que la oración es una terapia personal. Ya me desahogué, ya estuvo, siento un poco más de alivio, ¿no? Aquí leemos, te he manifestado todos mis caminos y me respondiste. Ese es el punto. El Señor responde conforme a su voluntad. Nuestra responsabilidad es obedecer, amado. Primera de Juan 3:22, para que lo anotes. Dice, cualquiera que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿qué? Sus estatutos, su ley, sus mandamientos, su voluntad. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hay veces que se nos olvida esto. Señor, ¿verdad? Pero no estás guardando sus estatutos, sus mandamientos. Tenemos que buscar realmente ser agradables al Señor, santificarnos en el Señor. Primera de Juan 5:14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a sus estatutos, a su palabra, Él nos oye. Esto es lo que pasó a este joven, ¿verdad? Eso es lo que pasó a este joven. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Él nos oye. Enséñame tus estatutos. ¿Para qué? Para hacer conforme a tu voluntad, Dios. Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Que aunque aún no sea Salmos y este sea Nuevo Testamento, hablan en la misma dirección. El Señor nos quiere preparar para que este 2021 disfrutes de sus maravillas en tu sufrimiento. Oye, pero ¿cómo? Al hacer eso te va a animar. En el versículo 27 dice la palabra de Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Entonces dice aquí la palabra de Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Si nosotros pudiéramos entender este versículo, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Acabo de leer Mateo 24 y dice que habrá pestes, que habrá, ¿verdad? Rumores de guerra. Ese es, hazme entender, Señor, el camino de lo que vamos en tus mandamientos, en tu palabra.
para que mediten tus maravillas. Wow, ¿cuáles maravillas? Pues si hay puro, ¿verdad? Va a venir cosas, y si principio de dolores, pues que el Señor ya viene. Eso es lo que tienes que dimensionar en el espíritu. Gloria a Dios, mi Señor, porque estás preparando todo. Ya estás a la puerta y yo tengo, Señor, que estar meditando en tus caminos, Padre, para no apartarme, porque estamos en el tiempo final y no vaya a ser que yo resbale, no vaya a ser que yo me pierda, no vaya a ser que mi familia no te conozca. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Para que pueda meditar en lo maravilloso de tu gloria, de tu venida. Pero la gente no lo discierne a veces. El Señor quiere fortalecerte en tu sufrimiento. En el versículo 28 de Salmo 119 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Y mucha gente, no sé si has escuchado que esta pandemia, uno de los síntomas es de que padecen ansiedad. Muchas personas, aunque no tengan este virus, ya tienen ansiedad, no duermen, no tienen paz, andan como, ¿verdad? Una persona que no tiene esa tranquilidad y pues de alguna forma están desesperadas. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Unas están desesperadas porque no viene la sanidad, porque no viene una solución a su problema, porque no viene el trabajo, porque no viene. Entonces dice: mi alma se deshace de ansiedad. ¿Y qué le dice esta oración? Susténtame según tu palabra. En el fondo, amado, de tu tristeza, le debes de pedir a Dios que fortalezca tu alma a través de su palabra. Susténtame según tu palabra. Ve como dice, muchos después le queremos decir a Dios: susténtame, Señor, dándome un trabajo. Y esto es lo que no, en el 119, este joven, de este salmista, dice: susténtame según tu palabra, mi Señor. Yo no te voy a decir si me das un trabajo, a lo mejor tú quieres sustentarme de otra manera, mandarme a personas que tú vas a estar usando para que me sustenten, me traigan alimento. Yo no lo sé, mi Señor. Susténtame según tu palabra. Y hay veces que después nuestras oraciones, pues no las, ¿verdad? Pues oramos por la ansiedad del alma. Hay veces que oramos: Señor, susténtame por favor con un trabajo de 9 a 6, que sea en el centro, que esté muy cerca. Y estamos, ¿verdad? Nosotros limitando al Señor y dice, pero este salmista ora: susténtame, todo según tu palabra. Tu palabra, ¿verdad? Tiene muchas promesas, muchas formas. Susténtame según tu palabra, mi Señor. Y con eso, Señor, tú vas a vivificar mi alma. Ya quítame esta ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces, en el fondo de tu tristeza, amado, hay que nosotros buscar siempre conforme a su palabra. La palabra de Dios nos llama a tomar decisiones valientes siempre en nuestra vida. En este 2021, amados, necesitamos tomar decisiones valientes para agradar a Dios, para apartarnos de todo aquello que no le agrada, para cortar, en este caso, cosas que no son agradables al Señor. El que tú ya no tengas fe, eso no le agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tienes temor, eso no le agrada al Señor, porque dice: no temáis, no turbéis. ¿Cuántas veces hemos leído: no temas, no temas? Entonces, debemos nosotros, amados, estar clamando al Señor, volteando en este 2021 el rostro al Señor, buscarlo ahora sí, con temor, con un corazón, ahora sí, que pueda quitarte toda atadura
al temor, al sufrimiento. Entonces, amados, todo cristiano debemos de estar preparados para vivir en Cristo y para morir en Cristo. Todos debemos estar preparados. O sea, deberíamos de estar ya capacitados en de que si vivo, va a ser para Cristo, no para que te escondas, no para que cierres tus labios, no para que, ¿verdad?, te apartes. Si el Señor en este 2021, amado, te deja vivir, créeme que es para Cristo ya. Y si morimos en este 2021, o algún siervo partió en esto, murió para Cristo. Yo, mi hermano, sé que todos los años que vivió para Cristo. Porque 20 años que sufrió de un mal de los riñones, lo usaba el Señor en los hospitales. Y les compartía y daba testimonio de cómo Dios lo mantenía vivo para vivir en Cristo. Y si murió, ¿verdad?, como dice la palabra, pues se murió por a Cristo. Porque ahora está alabándole él en medio de todos los hermanos santos que ya partieron, alabándole junto con los ángeles a nuestro Señor. Filipenses 1, vamos para ya ir terminando, amados. Todos debemos de estar, si tuviéramos nosotros esto firme en nuestros corazones, no nos daría temor partir o vivir en medio de estas circunstancias. Claro, yo entiendo que siempre algo por amor a tu ser querido, a tu papá, a alguien, pues tu corazón se turbe, pero necesitamos rápidamente, ¿verdad?, fortalecernos en el Señor y no vivir una vida llena, ¿verdad?, de atemorizado, en decepción, apartados de Dios. Filipenses 1:12 al 14 dice: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido, eso dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, todo lo que he padecido, prisiones, persecución, faltas económicas, o sea, todo lo que sea, todo lo que me ha sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Para eso nos quiere el Señor. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pretorio es pues todo donde estaba el pretor, ¿verdad?, el líder, ¿verdad?, de los del que juzga, ¿verdad?, donde todo el tribunal, todo esto. Dice, y a todos los demás, o sea, todo lo que yo he padecido ha sido más bien para el progreso del evangelio. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros en este 2021. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Qué fuerte, ¿no? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y muchos han callado, ni siquiera comparten un mensaje. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora pregunta. Pablo fue liberado varias veces, pero también nuevamente fue prisión. Aquí mi pregunta es, ¿cómo fue liberado Pablo? Dice, conforme a mi anhelo, él quería ser liberado, liberación, pero bien, conforme a mi anhelo
y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, una de las dos. Y así tenemos nosotros que enfrentar este 2021, amados. Que Cristo será magnificado en tu vida, o por vida, o que sea por muerte. Que no importe. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estaré con Cristo. Porque fue para Cristo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Amados, este 2021, si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, tendremos gozo, tendremos paz, aún en medio de estas batallas que vendrán, los procesos que tengamos que pasar, y también tendremos gozo de haber tenido la valentía de tomar decisiones para agradar a Dios, porque el Señor está a la puerta, ya viene, hermanos. Y que nuestra vida en este 2021, amado, seas fortalecido, seas bien plantado, como ese árbol bien plantado junto a aguas de reposo, que es nuestro Señor. Y aunque venga un sol desolador, ¿verdad? Aunque vengan tribulaciones, aunque vengan fuertes vientos, no será que no seas movido. Que si vivimos sea para Cristo. Y si morimos, pues es ganancia, porque lo hacemos también, lo hicimos para Cristo. Entonces enfrentemos, amados, este 2021 con la fe de que estarás sustentado por el Señor. Va a ser un año conforme a su palabra, que se sigue preparando esto para su venida, mi amado. Entonces, todos los bendiciones que tengamos en el 2021, gloria a Dios. Eso es más, es valorar, tenemos que valorar. Este año, para mucha gente, si le preguntas qué es lo que aprendiste, creo que la palabra que más vas a escuchar es valorar. Valoras tu familia, valoras un trabajo, pero sobre todo debes de valorar la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Y si no la tienes, si tú estás escuchando este mensaje, es momento de que tú puedas tener un boleto a la presencia del Señor para vida eterna, y que tu vida no pare en el lago de fuego, no pare en el infierno. Nadie tenemos nuestra vida, ahora menos, comprada ni asegurada en esta tierra. Pero si tú aceptas a Jesucristo, tendrás un boleto asegurado en su presencia, viviendo para Él, haciendo su voluntad, teniendo esa fe en aquel que dio su vida por ti, que es Jesucristo. Yo te quiero, si tú no has recibido a Jesucristo y estás de alguna forma con ese temor, entonces tu alma está en el polvo, tienes necesidad de que Dios esté en tu corazón, en tu vida, que tú quieres de alguna forma encontrar esa paz que solamente Él te puede dar, yo te invito a que hagas una oración y que lo creas. Y con esa oración, y si tú lo crees, sobre todo, el Señor tendrá una comunión especial contigo. Y verás que en medio de todo esto, si partes con el Señor,
lo hiciste para Cristo y estarás con Él. Y empezará ahí tu vida. Aquí no empieza la vida. Empezará cuando nosotros partimos a la presencia del Señor, porque esa es la vida eterna. Aquí solamente venimos una cierta cantidad de años conforme a su voluntad del Señor. Pero ¿qué hacemos en medio de estos años? Los desperdiciaste, hiciste algunos planes, proyectos, entregamos cuentas, pero realmente la vida empieza cuando estemos delante de la presencia, unos en el reino de los cielos y otros en una vida de tormento. Entonces, yo te quiero guiar en una oración que si tú haces y crees, serás salvo, y tu nombre, dice la palabra de Dios, que estará registrado en el libro de la vida, aquel libro que está cerca que se abran. No sabemos bien la fecha, solamente el Padre sabe, pero esos libros se abrirán y todo aquel nombre que se encuentre en el libro de la vida será salvo. Estará delante del trono del Padre. Y todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida dice que será echado y vivirá eternamente en un lago de fuego, donde será el llorar y el crujir de dientes por toda la eternidad. Entonces, amado, yo te quiero dirigir en esta oración. Yo te pido, si tú vas a hacer esta oración, que cierres los ojos, y que repitas después de mí. Amado Dios, creo en tu Hijo Jesucristo, que Él dio la vida en la cruz por mí. Perdóname todo pecado. Me arrepiento de toda obra. Creo que la sangre me perdona de todo pecado. Te recibo, Jesucristo, como mi Dios, como mi Salvador, para vida eterna. Vive en mi corazón todos los días que tenga en esta vida y para vivir eternamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste ahora esta oración, gloria a Dios, porque ahora tienes una relación de padre a hijo. Y que el Señor va a morar en tu corazón. No lo enfríes. Lee la palabra de Dios. Escríbenos si tienes alguna petición de oración, si quieres estar orando con un grupo de hermanos para que tu fe no falte, para que se avive, háznoslo saber para que podamos estar nosotros dándote seguimiento, dándote estudios y que tú sigas leyendo y aprendiendo de este Dios poderoso, Dios de misericordia, que a pesar de todo esto que aconteció y que va a acontecer, el Señor nos guarda, nos ha guardado hasta el día de hoy. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor viene, Maranata, ¿verdad? El Señor está ya por venir. Vamos a orar, amados, y Señor, en este 2020, Señor, que termina, te damos gracias. Gracias, Dios, porque, Señor, tú nos has ayudado hasta el día de hoy, mi Señor. Todos, bendito Dios, que estamos tomados de tu mano, mi Señor. Hemos sido, Señor, enseñados todo este año por tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo ha estado con nosotros en todo momento y en todo lugar, mi Señor. Has dado provisión, Señor, ante esto que está sucediendo, mi Señor, y tú fuiste fiel, Señor. Tú fuiste fiel todo este año, Señor. Aún, Señor, ante las pérdidas, Señor, que tuvimos muchos, mi Señor, tú, Señor, nos diste consolación, mi Dios. Tú has estado, Señor, en medio de esas aflicciones, en medio de estos sufrimientos, mi Señor, y no nos has abandonado, mi Dios. Señor, te pedimos que tome, Señor, nuestra mano, Señor, este 2021, Padre. Que este 2021, Señor, sea para buscar más de tu rostro, Señor,
para estar, Señor, viviendo en santidad, mi Dios, porque sabemos, Señor, que los tiempos, Señor, están cerca, Dios, que podemos nosotros, Señor, resbalar, que podemos nosotros alejarnos, Señor, si descuidamos, Señor, nuestra relación contigo, mi Dios. Que este 2021, Señor, sea para ser nosotros establecidos, Señor, en la fe, que seamos nosotros, Padre precioso, fortalecidos en nuestro espíritu, mi Señor, que seamos, Padre Santo, esa luz en medio de la tiniebla, Señor, nosotros, bendito Dios, sirviéndote, que si nosotros vivimos todo este 2021, Señor, será vivir para Cristo, Señor, y si, Señor, nos llamas a tu presencia, será también para ti, mi Señor, que tú tengas, Señor, en tu mano, Padre precioso, Señor, nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que nosotros podamos estar meditando en tus mandamientos, en tus estatutos, mi Señor, para que sea agradable a tus ojos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que este 2021 tú estarás sustentando, Señor, a todas las familias, Señor, a toda tu congregación, a todos tus hijos, mi Señor, que todas tus iglesias, Señor, estén, bendito Dios, en la predicación de tu evangelio, Padre, que sea, Señor, alcanzada mucha gente, mi Señor, porque, Padre precioso, Señor, esas palabras, Señor, de evangelizar, mi Señor, para que salvación es ahora, Señor. Es ahora, Padre precioso, esa palabra tiene mucho valor, Señor. Es un valor incalculable de tener esa vida eterna en todo lo que vendrá, mi Señor. Gracias, Padre precioso, porque te damos, Señor, la gloria, Señor, te damos la honra, la alabanza, la adoración, y que nunca, Señor, nunca falte de tu presencia este 2021, mi Señor. Que todo lo que veamos, Señor, que todo lo que escuchemos, mi Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. Que de nuestra boca solamente salga, Señor, de tu palabra, que salga palabra de bendición, mi Señor. Que salga tu profecía, Señor, conforme a tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amados. Y bueno, pues, amados, terminamos este año 2020 y que demos gracias al Señor con toda tu familia, da gracias, y que vivamos un 2021 buscando el rostro de Dios. Ya no podemos estar alejándonos de su presencia, no podemos estar enfriándonos. Es ahora es cuando nosotros tenemos que vivir este 2021 fortaleciéndonos en el Señor. Que Dios me los bendiga, que la presencia del Señor esté en sus casas, en cada uno de ustedes, y que podamos estar cerrando este año agradando a Dios, dándole con toda oración de acción de gracias, y también viviendo una vida de fe, porque lo necesitamos vivir esa vida de fe en este 2021. En el nombre de Jesús les bendigo, y pues muchas gracias por conectarte, y bueno, pues comparte la palabra, comparte el mensaje, escucha su palabra, y es hora de estar más en comunión con Él. Dios me los bendiga y hasta luego.